979. 979now.com. Actualidad. Más música pensada para vos. Buen día, querido Juan Pablo, L, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, Paulino. Buen día, Juli. Buenos días. Hola, L, ¿cómo andamos? ¿Bien? Buena semana. Linda semana por delante. Arranque inestable con el clima, pero bien. Sí, inestable. Solo como el clima. Pero esta va a ser mi primera semana completa en la Argentina. Estás contento, desde ¿no? que me fui el 8 de junio. Es México. agotador ir y venir. Wow. 2 meses después, el señor Barsky está una semana completa. Sí. Por suerte, creo que agosto no tengo viajes. Acreedores, sépanlo. Sépanlo que me pueden encontrar acá. Pueden encontrarlo, Juan Pablo. Acá, de Bueno, 10 muy a bien. 13, sí. Muy bien. Primera semana, porque la semana pasada me tocó Chile y ayer estuve en Rosario. Esta semana no hay Copa Sudamericana ni Libertadores. No, y por suerte los próximos partidos que transmitimos por D-Sports y por Telefe no nos demandan viajes. Muy bien. Sí, o sea, sí. descansan. Sí, nos toca Boca la ida, River la vuelta y Central Corinthians y no viajamos. Todo esto de local, en las definiciones que ambos los tres equipos Exactamente, tienen. Boca Recoleta, River Independiente Santa Fe y después los partidos de Central y Corinthians nos quedamos acá. Así que bien. ¿Cómo juega Di María? ¿Sabes que ayer estuve en la cancha? Lo que juega Angelito Di María todavía. ¿Cuántos años tiene ya? Corre. 37 o 38. Muy bien, está muy Tiene bien. 1 o 2 años menos que Messi. En cualquiera de los Sí. casos. Es clase 88, Ángel. Entero Ya me voy a por fijar. completo. Es un jugador que todavía da mucho en el campo de juego. Fue reemplazado a 10 minutos del final. Por Sí, el pero que nivel. lo echaron a Coronel y entró Mayo, un defensor. 38 años. 38 tiene. Mirá qué bien. Es del 88 ya. 88. No, pero sí. además lo que juega, la velocidad mental, la velocidad de... Es un placer. Sí, definitivamente. Y Mirá en que- la cancha lo disfrutás más. O sea, ayer estuve en Newell's Boca y me pasó lo contrario. Las figuras de la cancha fueron 5 pibes de 19 años. Claro, correcto. Flores y Aranda de Boca, Guch, Regiardo que hizo un golazo y el pibe Tomás Ríos de Newell's. Y en un partido Newell's Boca que se destaquen 5 pibes sub-20 me llamó la atención, lo disfruté. Sí, es cierto. Y lo del chico Aranda está para cosas serias, de verdad. Es un 10 Y distinto, es un Flores, notable jugador. ayer jugó mucho. Sí, mucho quiebre de Leonel cintura. Flores. Y sobre el final tuvo probablemente la victoria. Sí. ¿no? Pero en cualquiera de los casos, los chicos están a flor de piel. En River también, muchos de las inferiores. Por supuesto, no. Entran y salen. Bueno, claro, este es el tema. Es así. o sea, Freitas es el más consolidado. Sí, jugando en una posición diferente de la de su hábitat natural. Sí. Pero el chico Pereira, para mí, cada vez que entra lo hace bien. Sí. Pero quizás será por una cuestión física, de conformación muscular o qué, pero juega menos de lo que su rendimiento hoy, para mí, le permitiría. Yo creo que hoy Pereira es un jugador de mínimo 60-65 minutos por partido. Sí, y no puede juega ser, tanto. puede ser. Bueno, hay que ver lo de Thiago Almada, que se confirma. Es un distinto también Thiago Almada, ¿no? Sí. Es un salto de calidad para un equipo que necesita un 10. Sí, yo creo que es más profundo. Obviamente que te va a traer soluciones porque es un jugadorazo. Pero lo de River va mucho más allá de lo estrictamente futbolístico. Ayer hubo escenas de hall con mucha gente enojada. Y bueno, sí, son 5 partidos consecutivos de derrotas desde 1911 que no tenemos 5 partidos consecutivos. Ahora, de yo derrota. creo que es Perdiste más una final con profundo y Belgrano, anterior. quedaste afuera de la Copa Argentina, 3 al arranque del campeonato, 13 derrotas, 1-0. Más atrás también, 2024, 2025. Bueno, eso es el efecto arrastre, claro, correcto. Aún con otro entrenador, en este caso Marcelo Gallardo. Sí. Que probablemente con Gallardo esto no ocurría porque, entre otras cosas, es Gallardo. Claro. El Hall, quiero ¿Qué decir. decís? ¿Que no le gritaban a Gallardo? Le tenía todo No pedís respeto. otro técnico teniendo a Gallardo. Claro. Ayer se cantó por Ramón Díaz en el Hall, Porque no teniendo a claro. Coudet como técnico. Porque no tenés a Gallardo. Sí, decís. igual, hablando de expresiones de los hinchas, lo que más me llamó la atención fue lo de Milito en Racing. ¿Qué pasó? Milito tiene una calle, se llama Diego Milito. Totalmente de Lo acuerdo. insultaron. ¿Pero por qué lo insultaron? ¿Qué Por pasó? la Porque es el derrota. presidente de Racing, llegó a principios del 25, fin del 24, fue la elección, prometió un salto de calidad, no lo tuvo el equipo. Sí. Los planteles fueron empobreciéndose en cuanto a recursos, jerarquía.
El año pasado Racing llegó a la semifinal de la Copa Libertadores y perdió con Flamengo una serie muy, muy igualada. Sí. Le había ganado la Recopa a Botafogo. Correcto. Pero en este 2026 se fue Costas, el equipo se quedó afuera de la Copa Sudamericana. Hoy no está en zona de clasificación a las copas, se fue muy, muy temprano del torneo anterior y la gente se enojó, pero a ver, en Boca han gritado la comisión, pero a Riquelme no lo han mencionado y yo no creo que lo mencionen. Diego Milito fue campeón en 2001, volvió y fue campeón en 2014, armó un muy buen equipo de trabajo como secretario técnico durante la presidencia de Blanco. Correcto. Se va a través de un video que difunde en redes sociales en 2020. Correcto. Y luego regresa a la escena política para ser candidato y le gana a un Víctor Blanco que fue candidato a vice en 2024 y que había ganado la Sudamericana con Costas. Exactamente. Y no le alcanzó porque el ídolo, por supuesto, tenía Tapó todo. una ventaja impresionante a partir de lo que había hecho Milito. Y eso pasó hace menos de 2 años. Fue Claro. a fin de 2024. Estamos en agosto del 2026 y el otro día la cancha en Milito, perdón por el francés, hijo de puta. No. Sí. Milito. Sí, con nombre y apellido. Que tiene una calle, Correcto, o sea, cosa que no le ocurre a Riquelme ni pasa siquiera con ¿Y el por qué? presidente de River. Con Gallardo tampoco pasó, o sea. Nunca. Y mira que Marcelo tuvo 2 años muy flacos en el periodo anterior y estos 2 años fue sin campeonatos de Pero ningún tipo. ¿por qué no lo insultarían a un técnico de un club que pierde y sí a otro? ¿Cuál Pero es en la este caso explicación? Milito es el presidente. Bueno, no, te entiendo. Pero es la autoridad. Y bueno, pero también lo es Riquelme en Boca, como decía Claro, Juan Pablo, sí. y ¿Por sin qué? embargo, yo creo que por múltiples razones. Hay una cuestión política en Racing muy marcada. Hay muchos clubes que tienen intensidad política, pero una cosa es la intensidad política que tiene River, pero no hay hoy una polarización dirigencial. No. Ha ganado el oficialismo desde Donofrio 2 mandatos, Jorge Brito 1 mandato y ahora Stefano Di Carlo, todos pertenecen a la misma agrupación, más allá de los matices. Ujú. Boca Correcto. tenés la polarización Claro. institucional y política. Macrismo, kirchnerismo y El respaldo de Massa que fue clave el para... respaldo, pero clave. Claro, Para pero Riquelme. debe ser más fuerte quienes apoyan a Riquelme, porque como dice Paulino, no se quejan. Pero además, Riquelme Dominan es el club, dominan Claro. la barra, dominan... y Riquelme lo es que el pasa jugador en el más estadio. importante de la historia de Boca. Exacto. Además. Le tienen respeto. Además. Y hay también una cuestión de intensidad política, de polarización que lleva... No, mira, yo no lo voy a insultar porque sería hacerle el juego a la otra parte. Ah, claro. Cosa que en otros clubes no ocurre. Racing también es un club con una intensidad política marcada y durante mucho tiempo no hubo una alternativa a Blanco porque hizo tan buena gestión que nadie en su sano juicio se iba a plantar como una oposición seria. Porque Blanco, Salvo Milito. Claro, Ah. el tema es que sale Milito de lo que fue un trabajo conjunto con Blanco, Correcto. promete un salto de calidad en un club que, insisto, había ganado la Sudamericana. Y que estaba ordenado. que... Y el presidente Blanco, que fue como candidato a vice, pierde la elección, pero por amplio margen. Claro. Aún fue derrotado por votantes que valoraron mucho su gestión, pero igual eligieron a Milito. Por eso Exactamente. también el enojo es mayor. Che, yo no lo voté a Blanco, aún habiendo hecho una excelente gestión. Racing estaba muy complicado en 2013 con una interna política, Cogorno, Molina, y que Blanco, digamos, terminó zanjando. Ya en los 90 había tenido capítulos, episodios muy tristes. Claro, no, Racing. y después vino el gerenciamiento con Fernando Marín, Blanquiceleste, Exactamente. después de Tomaso. Racing vuelve a la vida institucional normal, sin gerenciamiento, con Molina, después hay una interna con Cogorno, y llega Blanco en 2013, un equipo que estaba coqueteando con el descenso otra vez, y Blanco lo rescata. O sea, Institucional promueve, y futbolísticamente. logra el Ambas regreso de Milito como jugador, cosas. Correcto. en aquel Racing positivo que sale campeón del último torneo de 20 equipos, el de la 2014. transición 2014. O sea, y Blanco, realmente la gestión es providencial en términos de rescate institucional y logros deportivos. Aún así, pierde por amplio margen y creo que muchos que votaron a Milito tienen
muy buena memoria respecto de la gestión de Blanco. Pero lo votaron igual a Milito porque era el ídolo, porque se había preparado, porque prometió un salto de calidad y que tiene una calle. O sea, no, una cosa... Todo eso pasó hace menos de 2 años. Y el otro día a la cancha, por más anabólico que hubiera, hay como una sensación genuina de, hey, yo no te voté para esto. Claro. Y había una alternativa que era el propio presidente como candidato a vice, que había hecho más de 10 años de mandato y que había devuelto a Racing a un lugar de grandeza que la Academia tiene después de haber sido el primer equipo argentino campeón de América y lo que pasó en el 66 y lo que ocurrió en el amateurismo. Está muy bien el punto en el que te planteas. Perdón, el primer campeón del mundo, el del 67. Probablemente esté demostrando que hay una especie de efervescencia en donde la gente abraza de manera más efusiva proyectos y también se decepciona o... mucho más rápido. Se desentiende mucho más rápido. Mucho más rápido. Sí, todo es para ayer, ¿viste? Y todo está en la hiperestimulación. Y también en la buena, ¿eh? Se pasa de la euforia a la bronca muy rápido, sin matices. Es de la ansiedad. Vos recordás lo que pasó con River el año pasado y San Lorenzo. Yo estaba en la cancha. River estaba perdiendo, estaba quedando afuera. Que se vayan todos, era el cántico. Y de pronto River se lo da vuelta a San Lorenzo. Sobre el cierre. Sí, se lo empata con un centro arco de Juanfer. De Juanfer Quintero. Y después tiene 4 match points en los penales San Lorenzo y no puede ganar. Y no puede ganar y gana River. Sí. Entonces pasamos de el cántico, que se vayan todos, a la euforia, porque habíamos pasado una nueva instancia. En el mismo momento. En el mismo momento. No, y River era llega... muy sintomático, quiero decir. Y River llega a la final de ese torneo. A la final. Y la va ganando 2-1 hasta el minuto 85. Y Belgrano se la da vuelta y a partir de ahí no para de perder. Y eso que tuviste una interrupción del Mundial. Correcto. Yo creo que esta dinámica entre un campeonato que no premia el mérito, o sea, con todo respeto por Platense, Estudiantes y Belgrano, los campeones, desde que tenemos apertura y clausura, esta liga, Argentina no tiene liga, no premia la regularidad. Porque vos tenés que clasificarte entre los 8 y después jugás mano a mano, como si fuera una Copa del Mundo. Con lo cual son 2 torneos. Sí, son 2 torneos, en realidad son 4. 4, sí, correcto. La fase regular de la apertura, los playoffs de la apertura, la fase regular de clausura y los playoffs y tenés una tabla anual acumulada que te permite clasificarte a las copas y que te dan un título de campeón, como el que se le dio a la Central en plena competencia. Correcto. Los que más sufren esta estructura son los grandes. Son los grandes. No tengo la menor duda, efectivamente. Están como muy, muy expuestos. Si a esto le sumás la rebelión del público, la gente enojada, o sea, es un cóctel muy difícil de manejar para los grandes. Tenés las puteadas a Milito, la bronca no personalizada, pero... creciente. Creciente. O sea, el hincha de Boca, yo creo que la Bombonera nunca lo va a insultar a Riquelme. Jamás. Está enojado. Está bien, pero está enojado. Sí. Va a tener una competencia difícil para preservarse en el San cargo Lorenzo blanco. tiene su propia cuestión institucional, ahora con un mandato de un año. Un interregno del de culota. Hasta Independiente ha sido un pacificador Quinteros, pero no estamos hablando de un equipo o de un club estable en los últimos años. Y River, sin tener una polarización interna, ayer, por ejemplo, vive momentos de la década del 90, de la década del tramo final del mandato de Aguilar y de algunas noches con pasarela de presidente. ¿Pero fue masivo o fue lo que se vio en las redes? No sé, yo no me di cuenta. Si ayer fue importante. Lo masivo también es el insulto, que se vayan en la cancha. todos, o sea... Sí, eso ya está en la cancha, en la comisión, qué sé yo. Vos decías, Cele, que viviendo en Núñez había silencio de estampa. Que siempre, ya. claro, que siempre incluso cuando River pierde, de repente hay algún grupito que sigue cantando o sigue están festejando agitando, alrededor. Claro. Ayer era un silencio absoluto, que me Ayer asomaba había por el balcón y los veía desazón. con una tristeza. Sí, había desazón. Ayer Sí. había desazón, como diciendo no puede ser. Porque entre que la pelota no entra. Aparte vienen de una fluye. era muy gloriosa ustedes. Nos entonces, acostumbramos a ganar. Claro. Pensar que hoy te estás acostumbrando a perder y que tenés la peor racha desde 1911, que perdés 5 partidos consecutivos, que perdiste 2 de local con Barracas y con Central, que perdiste de visitante con Gimnasia, todos por 1-0, todo finito. Todos los partidos pudiste haber empatado y hasta incluso algunos lo pudiste haber ganado. Sí. Y sin embargo los perdiste. Y encima claro. te reforzaste y encima trajiste un nuevo técnico y encima estás comprando en el mercado.
y estás comprando Sí. a Ángel Correa, comprando, esperemos, a Thiago Almada. Estás comprando, estás haciendo... Me gustó mucho lo que escribió Andrés Gómez, amigo, hablando de asimetrías. Y respecto de los grandes. Asimetría expectativas. Los grandes están obligados a ganar siempre. Correcto. Cada empate es una crisis. Cada derrota reabre discusiones. Cada eliminación exige empezar de nuevo. Asimetría de incentivos deportivos. Un contexto que muchas veces favorece el juego reactivo antes que la construcción. Él parte de los 5 cambios, poco tiempo efectivo, partidos muy cortados. Yo te agrego el formato del campeonato. Porque vos ganás, en un todo. vos ganás 16 partidos y empatás 1 y te podés quedar afuera. Correcto. ¿Y O sea, por qué lo hicieron así? ¿Para hacerlo más ágil? No, para que todos tengas posibilidades. Ok. Yo creo que el fútbol diseño, argentino claro. es Para que los populista. chicos también, claro, para que los chicos sea, también compitan con los grandes y tengan posibilidad de ganar. Sí, sí, asimetría institucional. Dice, la conducción política de AFA tiene como principal base de sustentación a los clubes medianos y pequeños. Claro. La liga de 30 equipos, la dificultad para reducir participantes y el formato de muchas competencias responde a esta lógica de representación. El sistema está diseñado y conducido por quienes más se benefician de que el sistema permanezca así. Y hay una parte que me gustó mucho, es asimetría narrativa. Los grandes nunca salen realmente de la crisis, porque cada empate vuelve a abrirla. Cada derrota reinicia el cuestionamiento. Está claro, River perdió 5 partidos seguidos, Boca casi pierde el tercero consecutivo. Cada eliminación es un terremoto. El cambio, el resto de los equipos viven en una lógica completamente distinta. Es verdad eso. No existe la obligación permanente de validar el proyecto cada domingo. Eso hace que los equipos más importantes, por exposición popular y social, jueguen casi todos los partidos bajo un nivel de estrés organizacional muchísimo mayor que el resto. Es verdad eso. Si solo los clubes que logren mantener claridad estratégica, respaldar procesos y evitar que cada resultado redefina el proyecto podrán construir una ventaja en este ecosistema del fútbol argentino. La liga de 30 equipos, antes que nada, exige mejores dirigentes. Y quizás sea este uno de los efectos menos discutidos del formato. Transforma cada campeonato en una prueba permanente de liderazgo institucional, no solo de rendimiento deportivo. Podés explicar este contexto a los socios, construir expectativas realistas, comunicar con transparencia, sostener planes de largo plazo y respaldar procesos. No es muy distinto de lo que se le exige a cualquier organización del mundo. Y te agrego las redes sociales como anabólico. Uf. Claro. O sea, vos te metés en redes sociales en medio de un partido, Sí, claro. En el post partido. pena de muerte, inclusive. o sea, En No, el post partido. desde el inclusive. delantero que erra goles, Sí, el comentarista sí. que dice para mí no fue FAU, o sea... El es arquero muy difícil, que era ¿eh? figura hasta el minuto 15 se convierte en No tiene que tener redes, responsable. olvídate. Es muy difícil, es muy difícil para los grandes. No es casualidad que, más allá de los errores propios y de decisiones tomadas, la última Liga de Boca fue en 2022, la última Liga de River fue en 2023. Racing ganó la última Liga en 2019, más allá de que ganó título en la Sudamericana, que es otra Correcto. competición. San Lorenzo hace mucho que no sale campeón. La última liga del Ciclón también, bueno, Independiente, la última liga fue en 2002, la apertura. Pero Boca y River, Le quedó 24 años. 24, va a cumplir 24. Al a fin rey de año. copas. Sí. Que está en una buena performance. No, de no, todas está bien. maneras, por ahora, pero... Y acertó con el entrenador. Quinteros es un gran entrenador, un pacificador también para equipos. Acordate que tomó el Vélez que se había salvado del descenso y lo consagró Sí. campeón. Yo creo que en River lo de los apartados juega un papel Sí. clave. Qué sé yo, la idea de que vos te quedaste sin Gallardo, trajiste un Coudet y por ahí No, y la empezó conducción bien, de- pero después... Pablo Longoria, el secretario Longoria. técnico, la decisión de mandarlos a un lugar de entrenamiento distinta con un container para cambiarse. O sea, ya es cuando el hincha, ante el mal partido de un jugador, dice, mándenlo al container, es una pésima señal. Sí. Es una pésima señal, porque ahí, de alguna forma, avala, más allá de la bronca que tenga, la decisión de la dirigencia de apartarlos a los jugadores y hacerlos entrenarse en un lugar con un container en modo vestuario. Pues ya no es sacalo, que vaya al banco, o no me gusta cómo juega, O relegarlo. o relegarlo. Sumale la salida- mandalo al container. La salida como- de Juan sí. Fer Quinteros, que fue con medio de la polémica, qué sé yo. Bueno, en cualquiera de los casos, yo me quedo con esta idea que vos tenés, que comparto, que no es un campeonato. El campeonato debería tener 20 equipos, 22, qué sé yo, una cosa por el estilo. Ser una tabla anual. Y eso daría mucho más perspectiva a los grandes para poder hacer un trabajo de mediano y largo plazo. ¿O no querés cambiar los 30? Porque eso es imposible, porque los clubes no te dejan hacer una liga de 29 fechas o de 30 con fecha de clásicos.
no 2 torneos. Y hace un solo campeonato por año. No, si querés hacer una Copa de la Liga clasificatoria para la Sudamericana, hacela. Para completar, digamos, 40 semanas de Es más fútbol. ordenado. Pero una liga. Argentina no tiene liga. No Claro. tiene liga, ¿verdad? No tiene liga. Bueno, desde el lado político, quiero ir a lo que empieza a pasar en el Congreso. Y cómo tiene el gobierno atado o desatado el panorama de las votaciones para proyectos clave. Por ejemplo, la ley de extranjerización de tierras, así llamada, la reforma de la Corte Orgánica del Central y la que para mí es a la que el gobierno realmente le importa y sacrifica todo o casi todo con tal de tenerla, es La política. la PASO. Claro. La eliminación La reforma política se llama. de las PASO. Sí. ¿Cómo está el gobierno hoy en términos de alianzas con gobernadores? ¿Qué pasa entre los diputados de esa provincia y el gobernador de la misma, o los senadores de la provincia y el gobernador de la misma? Yo creo que el oficialismo tiene todo para ganar y solo depende del oficialismo y de lo que quiera conceder o esté dispuesto a negociar. En ley de tierras a esta hora la información es que habría concedido que mantiene un tope, pero que sería del 25%, no del 15%. Es decir, hasta un 25% de las tierras de una provincia va a poder estar o van a poder estar en manos de extranjeros, no de países, o sea, no de naciones, tampoco de empresas con participación de los estados, las cuales tienen requisitos extraordinarios, y con una mayor descentralización en términos de la toma de esa iniciativa que pasaría a manos de las provincias más que el gobierno nacional, Es que de donde eso habría se un trata registro provincial. El federalismo. Definitivamente. ¿Cómo podés pasar por encima de una soberanía provincial? Bueno, haces una ley marco nacional que después las provincias adhieren Claro. o no. En cualquiera de los casos, la ley marco nacional sobre ley de tierras, como es territorio nacional, tiene una negociación con las provincias. Neuquén envía hoy un proyecto, por ejemplo, para impedir que los extranjeros compren tierras. Y dice que solo van a poder ser vendidas a los argentinos o ciudadanos argentinos. Claro. Lo cual puede comprar un extranjero, sí, en tanto y en cuanto sea ciudadano argentino también. ¿Qué vale más ahí, la ley de Neuquén o la, No, para la Neuquén, ley Neuquén. que vote Neuquén, el Congreso? Neuquén, porque Neuquén para Neuquén. Está muy bien. Porque las tierras son originarias y son preexistentes las provincias a la nación. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué se vota una ley nacional si la jurisdicción y la soberanía es de las provincias? Porque vos tenés que ocuparte de la defensa, de lo estratégico, y eso lo hace la nación. Pero no puede haber una colisión entre la ley macronacional y la ley provincial, como por ejemplo esta decisión que Termina toma en un Neuquén. planteo constitucional Claro. y en una Corte definición Suprema. de la Corte, supongo. Sí, y depende también, porque por ejemplo, nosotros hablamos de tierras, pero las tierras están en manos de privados. Ponele, vos tenés un campo en Varadero y viene un griego y te lo quiere comprar. Y si eso fuera Neuquén, la provincia te diría no se lo puedes vender al griego, pero el griego es el único que te puede comprar ese campo productivo, por lo que vale. Pero ¿no es ahí una negociación entre privados? Pero la ley está legislando eso. Esto no es para tierras públicas, esto es para privados. Si no tenés una... Si no podés... porque, a ver, acá el tema es que ninguna provincia llegó al límite del 15%. Todas Claro, están en un hasta ahora promedio de todo 8 por a abajo. 9. De 8 a 9, sí. Y alguna provincia como Misiones tiene, qué sé yo, el 13%. O sea, Hoy todavía no hay porcentaje. Hoy sí, Sí, hay 15%. 15%. Es Pero una ninguna ley lo más superó. restrictiva. Ninguna lo superó y por lo Ok. tanto nunca llegó al ¿Y techo. por qué se está discutiendo? Porque el gobierno piensa que si vos amplías la posibilidad de tener un margen de participación extranjera más alto, tendrías compradores de tierras a privados en más cantidad. Sería En una modo lógica. inversión. En modo inversión. Está pensado para los que vienen a instalarse en la Patagonia. Básicamente la Patagonia, primero como origen, y segundo los que vengan a instalarse para hacer los hubs de inteligencia artificial, para grandes extensiones de tierras que vos necesites para determinadas cosas. El Vos pensás proyecto inicial del gobierno no incluía porcentaje que no. Era liberalización total. y ahora acepta de 15 a 25. Un aumento hasta el 25%. Hasta el Sube unos 10 puntos 10 porcentuales. puntos. Sí. Porque los aliados le dijeron, mira, sin límites no sale. No podemos acompañar. Porque va a quedar la sensación de que acá estamos vendiendo la posibilidad o estamos generando la posibilidad de que alguien se quede con muchas tierras y no vamos a tener límites ¿Y para el poder gobierno está en modo pragmático o en modo dogmático? No, esta en este caso pragmático. elección?
Yo creo que en este caso es pragmático. ¿Por qué? Porque, como dice Paulino, en algunos casos va a ser estratégico, en otros casos va a ser liberarle la posibilidad a un dueño de un campo grande que en lugar de lotearlo lo pueda vender todo junto, ese tipo de cosas. Y en algunas provincias será testimonial porque ni cerca Uy, están es de más, llegar al hay 25. esto tan relativo que vos podrías incluso licitar tierras fiscales para que alguien haga un negocio, pero las tierras siguen siendo patrimonio de la provincia o de un privado argentino. También puede pasar eso. Sí. Esas O sea, son no- licitaciones. Claro, correcto. no necesariamente vos tenés que vender la tierra para que haya una inversión de un negocio. A veces es necesario porque la inversión No. es productiva. Y después, Sturzenegger tuvo un pésimo ejemplo en Paraná, que lo marcamos acá la semana Sí. pasada, cuando dice un productor tambero me dijo que quería Claro, poner un tambo. puso un mal ejemplo. Y como no podía comprarlo, no viene la inversión. Mentira. Mentira, como dice el presidente en esto. No, aparte no hubiera superado ahí la cantidad. No, pero primero además nadie le impide comprar. Lo que pasa es que quería mostrar, bueno, somos tan imbéciles los argentinos que impedimos que vengan las inversiones y pongan tambos. No. ¿Qué sé yo? Yo creo que ha sido una narrativa mal construida por parte del gobierno, en una idea donde el gobierno empezó a jugar el partido en términos ideológicos para un sector importante de la sociedad, de que es un gobierno que tiene cierta cuota de insensibilidad creciente y un apego a lo extranjero mucho más que a lo doméstico. Es que no le fluye lo argentino al gobierno, le fluye el apetito por vivir como Estados Unidos, como vivir como Australia. Se jactan incluso de ello. Y por eso quedaron descolocados en la discusión por Malvinas, inclusive, porque había admiración a Thatcher, digamos. Sí. Guste o no guste. Entonces, por eso capitalizó la oposición parcialmente, Sí. que tampoco la capitaliza, pero hubo un reclamo que se vio en los estadios, las barras, que tenía un sentido hasta político que traspasó. Hasta incluso apareció el nacionalismo con la campaña anti-argentina. Exactamente. Samuel L. Jackson, Rosalía, que tuvo que pedir disculpas. Y ahí el gobierno, digamos, se monta con esto de El la famoso campaña anti-argentina y el decreto de muy difícil aplicación, que también tiene que ver con una intención de que haya lluvia de arrobas y se discuta en redes. Dispersar la opinión hasta exactamente. tanto lleguen las buenas noticias. Exactamente. Porque- Pero el gobierno, digamos, estaba como incómodo porque, por un lado, salvo Victoria Villarruel, que es nacionalista y que tiene un perfil muy, muy definido y que todavía forma parte del gobierno como Y vicepresidenta. que, perdón, estuvo en las vigilias en Ushuaia, por la cuestión Malvinas, cada 2 de abril. Al resto del gobierno le costaba, digamos, montarse sobre ese nacionalismo como reacción a la campaña anti-argentina. Y no lo tiene. Y cuando amagaron algún apoyo, siempre hablando de la discusión en Reyes, salí de acá que esto a vos no te toca. Idolatran Estados Unidos. Pero Estados Unidos es un país nacionalista. Claro. Sí, claro, pero idolatran Estados Unidos. Proteccionista. No sé si es proteccionista. Ahora Trump está haciendo Los proteccionismo. aranceles de Trump, Sí, o sea, está estoy bien, hablando pero, de pero, la pero administración Trump. pero es tan abierta la economía que te puedes dar el lujo de poner aranceles y así todo no sos proteccionista. En volumen, digo. Pero tiene sectores que los han reservado. Comercia con todo el planeta. Sí, no hay correcto. ningún, incluso con países con los que no comulga. Estoy de acuerdo en términos de historia, cultura y hasta instituciones. Pero en el último tramo, desde aquel Liberation Day Sí. del 2 de abril, Trump aranceles, America First. Sí, pero no cambió mucho la ecuación comercial. Es como más discursivo, narrativo que lo que pasa en la vida real. Absolutamente. Y acá también estamos hablando de Sí. una cuestión narrativa y discursiva. Pero por eso, no es, yo no diría que Estados Unidos es proteccionista. No sería esa la frase. No. Tiene Sí, así un discurso tiene un más. presidente que tiende a eso. sí. Absolutamente, sí. Sí. Histórica y culturalmente es así, tenés razón. Claro. Pero los intereses permanentes de Estados Unidos son los intereses de las empresas de Estados Unidos. Y sí, Sí, porque ¿no es para eso cierto? es todo el sector privado. En la Argentina no tenemos esa cultura. No. De Al hecho, revés. le estamos poniendo a competir con una cancha desigual a todos los empresarios que históricamente produjeron en la Argentina, bien, mal, regular, con esta idea, insisto, de que todos han sido prebendarios, que han hecho sus frutos, que han tenido ganancias espurias. Sí. Tenés ¿Entendés? cazar en el zoológico y pescar en la pecera, eso seguro. Ahora Sí, también pero no es todo, no es claro. todo, y también el presidente, desde Don Chatarrín. No, o pero sea, además pensá una cosa también, Juan Pablo y todos, ¿no? Juliele. El presidente dice, yo no me voy a inmiscuir en las deudas entre privados, porque además nadie le puso una pistola para sacar un crédito a nadie. Sí es cierto, pero muchos sacaron un crédito en julio, junio, mayo, y luego las variables macro, de las cuales depende la toma de decisión política por parte de los gobiernos, en este caso de este gobierno, gestaron que para contener la corrida contra el dólar subieran fuertemente las tasas.
Y es una decisión política, ahora no es inocua. Esa decisión impactó en los que tomaron créditos, que tenían unas condiciones a tasa variable que se les fueron por las nubes. Eso le complicó la ecuación de la devolución de la plata. Entraron en morosidad, entraron en una morosidad creciente. Y hay algunos que dicen, mirá, es cierto, nadie me puso un revólver. Ahora, las condiciones que yo tenía establecidas me las variaron sustancialmente, entre otras cosas, por decisiones de política monetaria. Que no estoy diciendo ni que fueran buenas ni malas, pero el gobierno, entre tener un dólar más alto y contener esa corrida y poniendo tasas de interés muy altas por las nubes, eligió poner las tasas de interés, enfriar la economía, que no se le dispare el dólar, porque, como dice el axioma y la máxima, entre otros, de algunos economistas que el presidente escucha, el gobierno resiste cualquier cosa salvo una devaluación. La devaluación es el fin. Arriazu, por ejemplo. Arriazu, sí. Que siempre sostiene. Que ha hablado de lo complicada que está la situación en el conurbano. Bueno, particularmente. Pero vos, correcto. ¿qué harías entonces? ¿Le pedirías al gobierno que acepte una financiación para todos los que tomaron crédito? Lo está haciendo el Banco Nación, no lo está haciendo. No, pero es un privado. Y bueno, pero tiene Es un privado. control estatal. Es un privado. Pero tiene un directorio estatal puesto por el no presidente. importa, el Banco Nación, el Banco Provincia, el Banco Ciudad tienen directorios con dinero de privados. O sea, deciden sobre el privado, no sobre el tesoro. Sino, gente que no tiene acceso al crédito le está pagando el crédito al que lo tomó. Lo mismo pasó con Macri, esto lo dije yo en 2022 con los créditos hipotecarios UVA que habían tomado con Macri. O sea, las condiciones cambiaron, ¿verdad? Pero vos tomaste el crédito y vos tenés contraprestación de tu crédito o contra la garantía de tu crédito es tu casa. La vivienda. Yo no tengo vivienda, entonces ¿por qué yo tendría que pagar con mis impuestos el crédito hipotecario a alguien que no lo puede pagar? Que venda la casa y devuelva el crédito. Es lo mismo, o sea, yo no estoy de acuerdo con que el Estado financie las deudas entre privados. Bueno, porque me parece que hay gente que no tiene ni siquiera acceso a la deuda. Entonces la está dejando fuera. Lo mismo pasa con los servicios públicos. Hay gente que no tiene gas y le pedís que subsidie al que sí tiene. No está bien. Pero Camesa le refinanció la deuda de Edesur y Edenor a los empresarios. Sí, pero esto fue antes. Con este gobierno. Con este gobierno lo que hicieron fue reacomodar los contratos. No es que refinanció. Le dijeron, bueno, vamos a poner los contratos en cero. Incumple el Estado, incumple las empresas. Lo ponemos en cero, sí, cumplimos los dos. Pero bueno, eso es una situación completamente distinta. Venías de una situación de irregularidades. Correcto, no estoy diciendo lo contrario. Lo que estoy diciendo es, la mirada del gobierno sobre estos temas es que se ocupen. Ahora, el gobierno podría tener una actitud de decir, forzar al sistema o imponer incentivos para que haya una refinanciación. Se sentó con todos los bancos. De hecho, los bancos hoy te están dando la financiación que vos le pedís cuando vos te sentás a negociar tu crédito. Tu morosidad respecto al crédito. Todos los bancos lo están haciendo. Yo estaba hablando con los bancos, ¿sí? Pero esa morosidad, sin embargo, no para de subir, por lo menos hasta el registro que tenemos de junio. No, bueno. Ahora fíjate, estamos hablando de coyuntura dentro de una situación estructural. Igual, ojo, está muy bien el planteo de Juli, es el planteo del gobierno. ¿Sabés cuánto debes? Son más o menos 5,5 millones de personas que deben plata entre tarjeta de crédito y créditos personales. ¿Sabés cuánto es la deuda per cápita? 2 millones de pesos per cápita. Y los bancos reconocen que se equivocaron cuando entregaron la plata a personas que no tenían el scoring suficiente. Bancos y fintech. Entonces, si los bancos están asumiendo la pérdida, porque es pérdida privada de los bancos, imagínate. Pero eso te lo está poniendo el tomador de crédito, ¿no? Es un país sin crédito, con tasas muy altas, muy inestable todavía, más allá de un intento de ordenar la macroeconomía y algunos pasos hacia adelante en ese objetivo. Pero son situaciones, son dinámicas que solamente deberían darse en un país estable. Exacto. Volviendo a aquellos créditos UVA en 2017, atados a la inflación, es una inflación en baja y a la baja. Después cambian las reglas en un país que todavía no tiene 5 años de tranquilidad macroeconómica. No los tiene. Y te cambian las reglas en el mismo gobierno. Exactamente. Sí. O sea, hay como también un deseo, volvemos a tenerlo ya a las apuradas, ahora, decir, bueno, aprovechar la mínima bonanza para cambiar reglas de juego que no se pueden cambiar ante la mínima bonanza. No. Tenés que aburrirte durante 4 o 5 años en términos de política macroeconómica para después sí tener un mercado de capitales más ancho, más amplio, más robusto y también un mercado de crédito hipotecario. Acá, digamos, con la intención electoralista y hasta de buenos deseos, de ante los primeros 5 o 6 meses de estabilidad, ¡pum!, lanzamos los créditos hipotecarios. Y claro, uno dice, mira, lanzan esto, 6 puntos más tasa UVA. Sí.
Igual, fue el negocio del siglo. Yo, si hubiera sabido lo que pasaba, hubiera sacado un crédito. Y hoy, yo en 2017 saqué. Bueno, ese negocio del vendí siglo. el departamento y lo terminé pagando. Imagínate. Y otro dato, hoy los créditos hipotecarios no tienen mora. Así que imagínate. El 1,5, 1,6. No, es una mora normal. Claro, que son histórica. decisiones de política macroeconómica que en la Argentina se toman antes y después de un historial de máxima inestabilidad, de volatilidad. Hoy, digamos, desde el punto de vista macroeconómico, se va hacia un camino. Pero todavía no tenés esos 5, 8 años. Yo creo que en algún tiempo vamos a hartarnos de escuchar economistas como nos hartamos de escuchar abogados y demás. Todo el debate es económico. Sería una Yo creo que la vida es más noticia. que la economía. La vida es educación, es infraestructura, es salud. La vida es inteligencia emocional, es para qué hacemos las cosas. Es una suma y resta todo el tiempo. Sí, está bien, pero hablas de eso porque es justamente el problema. Si el problema estuviera saldado, no hablas más. Yo creo que hay cosas que se puedan hablar más allá de la economía, que la economía, Obvio por que supuesto, que es pero muy desde el importante. punto de vista personal o la relación entre la sociedad y el Estado. En la relación incluso entre la sociedad y el Estado, yo creo que una sociedad es mejor si tiene más educación, si los chicos están aprendiendo cosas en la escuela, si vos tenés una formación para el hábito laboral, para los desafíos de la adultez. ¿De quién depende la educación en la Argentina? De las provincias. La educación está en manos de las provincias y después tiene un Consejo Federal que lo preside el Gobierno Nacional. Pero la matrícula y demás son muchas decisiones de ese Consejo que preside el Gobierno Nacional, los gobiernos de turno. Y también... Pero está en un gobierno poder impronto o no, porque esto fue descentralizado en los 90, podría el gobierno retomar eso y decir que pase a ser el Gobierno Nacional. Fue una decisión de Domingo Cavallo. Exactamente, en medio de una decisión pensada desde la estructura económica. Desde la economía... Economicista, mirada economicista. Mientras tanto, gasto tanto. Y desde la mirada familiar... El presupuesto, tengo dinero para llevar a mis hijos a una escuela privada, no tengo el dinero para llevarlos a una escuela privada, entonces van a la pública, y ahí la cuestión de la educación pública tiene que ver con la inversión que se hace. Correcto. La inversión del país, del presupuesto o de la parte del presupuesto que destina a educación y después de cómo se administra en las provincias. ¿Vos qué escuela primaria fuiste, pública o privada? Yo fui a una escuela pública de primero a tercer grados en la primaria y fui a un colegio judío de cuarto a séptimo grado. Y fui a colegio público en el público. En el secundario. Yo público en la primaria y privado en el secundario. Bueno, yo público en la primaria y en el secundario. Eso, hoy, a chicos, nuestros hijos. No. Bien, punto. Segundo tema, ¿dónde naciste? Yo nací en un hospital público, ¿vos? En el Mater Dei, en la pequeña compañía de María, San Martín de Tours, el Libertador. Hospital público. Hospital público. Yo también. Hospital público. ¿Cuántos nacen en el hospital público de clase media? Pocos. Bueno, Bien. pero eso es un cambio, te muestra el cambio Entonces, de época. Hay un repliegue del Estado ostensible. Con una sociedad macedonista que valés lo que tenés. Para mí, ¿sabes qué? Hay admiración por el que tiene. Pero para mí no es Admiración un por el repliegue que del tiene. Estado, al contrario, el Estado no se repliega, el Estado no te da lo que vos necesitas, porque hoy el Estado te está cobrando impuestos para que vos vayas al hospital público y tenés que pagar de tu bolsillo para ir al privado. No es que el Estado se corrió y te dejó en banda. El Estado te cobra y no te da los servicios. El Estado Correcto. se corre para el servicio, pero se ofrece para recaudar. Exacto. Ese es el problema. Por eso estamos volviendo al otro extremo. Impuesto al combustible. Vos lo cobrás. Tiene una asignación específica. Manutención de caminos. Sin embargo, nada. Está en recursos generales, rentas generales. Había un acuerdo con el BID, por ejemplo, y con la CAF en muchos ámbitos para financiar programas. El gobierno dijo todo al Tesoro. Por lo tanto, había asignación específica. Por ejemplo, la autovía de la Ruta 3 tenía un financiamiento del BID. Eso el año pasado el gobierno dijo, no, necesito para cuentas generales porque lo necesito utilizar para pagar deuda, intereses, para cumplir en tiempo y forma, para mantener el superávit fiscal. Son decisiones de políticas públicas. Y yo no estoy juzgando, lo que digo es que tenemos que poner sobre la balanza. Y yo creo que además de una sana administración económica, que será el gran legado de Milei probablemente de cara al futuro, resta ponerle una serie de condimentos que hacen después a una sana economía. Vos decís, los pibes aprendieron economía, como nunca porque Milei llegó ahí. Ahora, la mayoría de los deudores, No, para mí no aprendieron. en el segmento más importante, menores de 25 años, 40% que tomó un crédito lo está debiendo. Bueno. Es el segmento que más debe. Y probablemente por falta de experiencia, porque financiaron sus gastos, sus viajes en 2025, subsidiaron sus consumos.
¿no es cierto? Y no está ni bien ni mal, a veces te equivocas más chico Obvio. que... Pero es un tema, yo creo que es un tema. El 22 de agosto los invito a una fiesta. ¿En serio? Sí, ¿De qué? Ah, vas a invitarnos. los invito a una fiesta. Ok. Vamos a festejar los 25 años del impuesto al cheque. No. 25 años. Bodas de plata. 25 años del impuesto al cheque, transitorio. De Domingo Felipe Qué Cavallo. hijo. Y el año que viene cumple 25 las retenciones. Claro. También, Claro. O sea, tenemos otras Doble bodas de fiesta plata. hacemos. doble fiesta. Hablando de políticas de Estado también. ¿El IVA el 21% cuánto lleva? No, ese es más. Eso es Porque más, ese son más de fue- 30. No, Ese no, fue el de- 21% no sé porque al 18 estaban No, los el 90. 13 cuando lo subió Caballo al 18 y después llegó al 21. ¿Con quién? No me acuerdo. Ya te ¿Sabes digo, que no me acuerdo? ya te lo Se digo. debe andar por ahí, 25, Empezó 30 siendo el años. ¿Fue 13. Caballo? Sí, Caballo lo llevó al subió. 18, del Sí. 13 al 18 Sí. creo. Está muy Y- bien lo que dice sí. Juli de memoria y yo también creo que tener IVA. ese indicador. El impuesto al valor agregado. No, es una vergüenza. Todo lo que se va sumando. El 1 de enero del Abril del- 75. Abril del 95 Sí. subió del 18 al 21% bajo la gestión del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. Punto para el señor. 31 años. No lo podemos agarrar Y ni se- siquiera fuera pará, del y deporte. el impuesto No, pero se, no, acá. la Está busqué, muy bien. obviamente. el impuesto se legisló el 1 de enero de 1975, la ley 20.631. Tasa inicial del 13% Exacto, en el 75. 13%. Sí, me acuerdo. Sube al 21 en el 95. Y se amplía y se generaliza casi todos los rubros que antes tenían exenciones en 2001. Mira vos. Con Caballo también. Sí, claro. En el 86 se sube al 18. Alfonsín. porque- Debería ser 86 para en primavera. Sí. Fue en el 85, así que después. Sí, el plan austral fue en el 85. El plan primavera fue Primavera después. 87. Y en el medio 5 puntos el IVA. Escúchame. Bueno, No, Está esa bien. Manera. el problema es ¿Ves? que Ahí, la mitad, ahí no tenemos grieta. la mitad no paga. Claro, ahí no tenemos grieta. No, que la mitad lo paga, la economía, la mitad está informal. Entonces, exacto. por más que vos subas alícuotas, estás recayendo sobre el zoológico, el cual vas a buscar todo el tiempo que te paguen, etcétera. El 15 de noviembre del 2002, por decreto, lo bajó Dualde del 21 al 19% por 2 meses para reactivar el consumo. Claro. Medida fuertemente resistida por el Fondo Monetario. Me acuerdo, pará, y hubo otra medida que nosotros nos olvidamos que era cuando vos pagás con tarjeta de débito te volvían el 5 del IVA. Sí, ¿te acordás? claro, Durante claro. mucho tiempo, eso era transitorio para incentivar el uso de medios electrónicos y después quedó como una década. Sí. Hasta que te lo sacaron y dijiste no. Sí. Bueno, sigue rigiendo el tema del pago efectivo, que empieza Sí. a mermar, pero sigue rigiendo esto, te hago un descuento del 10, te hago un Sí, descuento claro. del... Entonces yo pregunté el otro día, ¿por qué? ¿Por qué no me haces el 30 sino más? No, yo la factura te la doy. El tema es que cuando entra el circuito bancario, primero yo cobro a 30 días, segundo con los descuentos correspondientes, Claro, no tiene tercero, liquidez. por lo tanto prefiero la plata hoy Tal cual. y te hago el 10 y te hago la factura, todo perfecto. Sí, además a los comercios les cobran por ir por ventanilla extra, Exactamente. entonces se ahorran un montón de trámites. Sí. Bueno, en fin, es apasionante, en cualquiera de los casos es apasionante. Apasionante, sí. Una noticia en desarrollo permanente. Sí, pero acordate lo que país. te digo. En algún momento los economistas van a también llegar al cenit de Obvio. cierto hartazgo para la sociedad. Para mí sería Para una mí ya buena están, noticia. ya están en Ya ese estado. estamos cada vez más cerca, porque como todo, digamos, era muy importante hablarlo, maravilloso. Hace muchos años, cuando todavía tenía Pero- Twitter y participaba de la discusión política, en otros términos, con críticas, con intercambio de ideas, pero más amigable, con intercambio de ideas, puse algo así como que me gustaría que este país me aburriera un poco. Casi Y te no te matan. aburre. No te aburre. No, no hay manera, no hay No hay manera, manera. en el No. ámbito que mires. En el- Pero así nos gusta, así nos encanta. Así nos acostumbramos. Nos Claro. Nos golpeamos el pecho, Claro. somos Sí, todos sí, sí, argentinos. Bueno, Un placer, buen querido programa Paulino, como Juli, siempre. Chao, gracias. chicos. Gran Chao, chao. arranque de semana. Gracias. Buen lunes. La realidad te entrena a diario. Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi inician el juego para entenderla mejor. No somos nadie. Hasta las 14. Un nuevo punto de vista. En Now 97.9, tu nueva radio.